Durante 2018 fueron 55 las denuncias presentadas por médicos ante la policía por agresiones recibidas en sus puestos de trabajo. Esto comprende centros de salud o emergencias móviles. Esto representa un aumento de 65 puntos porcentuales respecto al año anterior, cuando fueron 36 los casos. Si se comparan los datos del 2018 con los del 2014, el incremento es 6 veces mayor. En cuanto a ubicación geográfica, hay una paridad en la situación de violencia. El 55% de las denuncias fue hecha por hechos ocurridos en Montevideo y el 45% en el interior. 6 de cada 10 denuncias fueron realizadas por médicas mujeres y el 67% de las agresiones fueron dentro del centro de salud. Otro de los datos procesados indican que el año pasado hubo 29 robos a mano armada a trabajadores de la salud. Un chofer de ambulancia fue apuñalado en uno de estos hechos, mientras que se registraron 11 agresiones en vía pública, lo que incluyó 2 móviles baleados. Hace 7 años que una comisión multiinstitucional trabaja en la elaboración de protocolos de seguridad para el cuidado del personal médico y no médico. Hasta el momento, solo el Sindicato Médico del Uruguay sistematizó las cifras correspondientes a denuncias, pero desde la Federación de Trabajadores de Salud Pública informaron a Subrayado que estiman que la cantidad de personas agredidas o víctimas de agresiones sea similar. Esto se debe a que cuando el médico es agredido, en la mayoría de los casos está trabajando junto a un equipo de salud. Ahora la Federación de Trabajadores junto al Ministerio del Interior trabaja para tener las estadísticas prontas en las próximas semanas y tener cifras globales sobre esta problemática. Bueno, y a propósito de todo esto que se planteaba en el informe, el Colegio Médico del Uruguay está capacitando a sus coordinadores regionales para que sean de alguna manera mediadores cuando un paciente denuncia a su médico por una situación conflictiva que se pueda presentar. Hoy cualquier ciudadano, de hecho, puede recurrir a la institución, al colegio médico, si tiene problemas con un profesional en determinadas situaciones. Estamos recibiendo esta mañana a Glauco Rodríguez, que es presidente del Colegio Médico del Uruguay. Le agradecemos mucho que nos acompañe para conocer justamente cómo funciona este mecanismo que lo que busca de alguna manera es evitar situaciones que a veces terminan, como veíamos con esta situación, este informe de Anabel Aparicio, con situaciones no deseadas de agresiones de pacientes o de familiares de pacientes a los médicos tratantes. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a usted por este espacio. Bueno, hoy cualquier paciente puede presentarse al colegio médico y denunciar una situación no deseada. Correcto, hoy y siempre desde que se creó el Colegio Médico del Uruguay. Hay que tener en cuenta que el Colegio Médico del Uruguay se creó ya hace 10 años por la ley 18.591 de septiembre del 2009, a partir de la cual la propia ley faculta a los consejos regionales y por ende a sus consejeros a que actúen como mediadores ante posibles conflictos entre colegiados y terceros, dígase usuarios, instituciones, etc. ¿Y es frecuente que se presente en el colegio médico o la denuncia de un paciente o de un familiar de un paciente a un médico se viabiliza por otro lado? Bueno, por eso exactamente estamos acá y agradecemos este espacio. Nos parece muy importante poder informar a toda la población que esta herramienta existe. Probablemente la gente no lo sepa. Y bueno, el Colegio Médico es una estructura relativamente joven y si bien ya se ha difundido, existen casos de mediaciones y muchas exitosas. Nos parece muy importante, por medio de este programa, poder informar a toda la población de que esa herramienta existe y cuáles son las ventajas de esas. La mediación en sí es un método alternativo a la solución de conflictos. Y bueno, ¿alternativo a qué? Al juicio o a la judicialización de la medicina. ¿Y cuáles son las ventajas de esta herramienta? Bueno, que a diferencia del juicio, es una herramienta que casi siempre se ejecuta en un menor tiempo, es gratuita o casi no tiene costo. En realidad, una tercera persona que actúa como mediador lo que hace es tratar de ayudar a las partes a encontrar entre ellas una solución para poder resolver el conflicto, por ende busca una relación ganar-ganar, a diferencia del juicio que casi siempre hay una parte que se expresa o determina un dictamen y casi siempre una de las partes pierde, ¿no? ¿Qué garantías tiene el paciente al denunciar ante el colegio médico cuando el colegio médico de alguna manera representa a una de las partes de ese conflicto? Muy importante esa pregunta y muy interesante. Tanto es así que una vez que se creó la ley del Colegio Médico del Uruguay, los propios consejeros, y es uno de los elementos que quisiéramos modificar en el futuro con la creación de la ley, es que los usuarios formen parte de la mediación, porque nos parece muy importante y nos parece que va a generar garantías a la población toda. En este momento la mediación la ejecutan los consejeros del Colegio Médico del Uruguay.
pero ese es uno de los elementos también a los que vamos a ir búsqueda, porque consideramos que puede perfeccionar el proceso de mediación. Claro, porque por ahí se te puede decir, bueno, tal vez actúan con determinados corporativismo en detrimento de una de las partes, ¿no? Bueno, del conflicto. Convengamos que uno de los cometidos de la propia ley de creación del Colegio Médico del Uruguay en su artículo 4 es luchar contra el corporativismo médico. O sea que en realidad el Colegio Médico del Uruguay no es el sindicato médico. Entonces esa diferenciación es muy importante. Para eso, para determinadas cosas está el sindicato. El colegio por ley busca velar sobre la disiología y la deontología médica. Derechos y deberes del médico, ¿para qué? Para garantizar una buena calidad asistencial y que esa llegue al usuario. Vendría a ser el puente que trata de conectar las dos partes. Sistema de salud por un lado y usuarios por el otro. O sea que estamos exactamente para velar por esas garantías. ¿Y qué tanto se ha deteriorado esa relación entre el médico y el paciente que lo lleva a ustedes, por ejemplo, la creación de esta mediación? Y bueno, consideramos que sí, que se ha deteriorado mucho, en parte por la dinámica de los cambios también que ha habido a nivel social en general, y uno de ellos es la violencia y el excelente informe que acabamos de ver de cómo ha aumentado la violencia contra los integrantes de los equipos asistenciales. Capaz que si nos hiciéramos esta pregunta hace un par de años, de estar analizando que integrantes de los equipos asistenciales, en cumplimiento de sus funciones, que es nada más y nada menos velar por la salud de un usuario, estar salvando una vida en un proceso de emergencia, sean agredidos, quizás nunca lo hubiéramos pensado, ¿no? Bueno, todo ese cambio, me parece, la rapidez, la inmediatez con la que vivimos, ha llevado a que se pierda ese vínculo, aquello que era el médico de familia, claro, el médico referente, que por supuesto que está estudiado hasta a nivel de salud pública y de salud nacional, que hay que volver hacia eso, hacia desarrollar el médico de familia. Y bueno, hay muchas cosas para hacer y consideramos que el Colegio Médico Uruguay puede ser el vinculizador de todas esas cosas. Rodríguez, ¿y cuál puede ser el resultado de una mediación? Porque, a ver, uno imagina infinidad de casos en los que se ha hablado de problemas en la atención o mala praxis, y claro, la gente judicializa muchas veces la situación porque lo que pretende es un determinado resarcimiento de esa situación. Entonces, en el caso de la mediación, ¿cuáles son los finales, digamos, que se dan, los resultados que se dan? Perfecto. Usted capaz que está hablando de un caso extremo, como sería algo que tenga que ir a la judicialización, y la mediación no viene a sustituir la judicialización. Perfecto. Viene a poder interferir en todos esos casos que muchas veces lo que se busca es simplemente poder mantener un buen diálogo entre las partes. Yo he tenido la suerte de estar en muchas mediaciones, entre colegas, entre equipos de colega con instituciones, entre colegas con usuarios, y muchas veces lo que hacía falta es simplemente tener el tiempo y el ámbito necesario para que las partes puedan expresar. ¿Eso no debería estar dado en la consulta, en la relación ya institucionalizada, digamos, entre médico y paciente? Perfecto, debería haber estado. Uno de los elementos de los cuales el médico en derecho del ejercicio de su profesión está reclamando, y eso lo está siendo bien vehiculizado por el Sindicato Médico del Uruguay, que es el que se encarga de velar por las condiciones laborales, es el tiempo mínimo que los médicos necesitamos para poder atender al usuario y que éste a su vez se sienta satisfecho con el proceso, ¿no? Bueno, actualmente estamos hablando, por ejemplo, que en policlínica se ven 5 pacientes cada hora, el sindicato ahora está luchando para que sean 4. Y bueno, eso va a ser una ganancia y en todo eso va. Pero por supuesto que el instante fundamental para generar ese buen vínculo es el momento de la relación médico-paciente. Pero muchas veces los tiempos nos dan, ni que hablar si ya vamos a pensar en servicios de emergencia con un dinamismo muy particular, ¿no? Y bueno, hacia todo eso es lo que hay que trabajar. Pero si en ese proceso no alcanza y se generan conflictos, partiendo de la base que el conflicto es inherente a la especie humana, ¿no? Muchas veces el problema no es el conflicto, sino las actitudes que los seres humanos tienen ante el mismo. Bueno, la mediación consideramos que puede solucionar muchos de esos conflictos y mejorar la relación. Usted dice que esas mediaciones, o sea, resuelven, que muchas veces se trata solo de falta de diálogo, porque ¿qué pasa cuando supongo yo, ¿no? Es fácil resolver un conflicto de mala praxis cuando no se hizo lo que se debió haber hecho. Pero ¿qué pasa cuando la mala praxis está siendo acusada porque no se hizo A y no B, que son todos métodos para tratar algo, ¿verdad? Pero si esto no hubiera sido mejor que esta otra decisión del profesional. Bien. No sé si me explico. Sí, un poquito sí. Igual hay un concepto muy interesante a destacar, ¿no? Porque muchas veces vemos que se siente mucho hasta en la sociedad también, que es el concepto de mala praxis. Y en realidad la figura de mala praxis, hasta estudiada por el propio sistema judicial, casi nunca existe, o existe en una minoría muy particular de los casos. Porque es que había que hacer determinada cosa que para los tiempos y las costumbres y las leyes se debería hacer y no se hizo. Y eso casi nunca pasa. Muchas veces la gente mal define una mala praxis
a muchas cosas que fueron en una mala relación, en una mala atención, en que no fue escuchado y por supuesto y con razón el usuario tiene su derecho. Hay que tener en cuenta que estamos tratando algo tan importante como es la salud de una persona o de un ser querido o la propia vida, ¿no? Entonces, si será importante y si será importante también ese reclamo muy valedero de la sociedad toda. ¿Cómo hace la gente para conectarse con el Colegio Médico del Uruguay? Perfecto, puede acceder por medio de la página web del Colegio Médico del Uruguay, www.colegiomedico.org.uy. Allí están las direcciones de todos los consejos regionales, que son 5, Montevideo, Regional Sur, Este, Oeste y Norte, teléfonos, mail para poder solicitar una mediación, pueden concurrir personalmente a las regionales. Y bueno, ni que hablar que también por todas las redes sociales del Colegio Médico. Bien. Y por supuesto estamos a las órdenes y deseosos de que puedan utilizar esa herramienta. Muy bien, una herramienta que seguramente será utilizada por mucha gente que tal vez desconocía que existía y para ello hemos estado hablando con el presidente del Colegio Médico del Uruguay, Glauco Rodríguez. Y ya con esta nota nos vamos...